Parashat Lech Lecha, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha me'atzecha u'memoladeteja u'mibeit avicha el haaretz asher areika. Hashem le dijo a Abraham, vete para ti. Lech Lecha es una expresión, porque podría decir Lech me'atzecha u'memoladeteja, y sin embargo dice Lech Lecha, vete para ti, de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te engrandeceré, te bendeciré y bendeciré a quienes te bendigan. Y al que te maldiga yo lo maldeciré, y serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Así es como empieza esta porción. Y tenemos desde luego a este personaje Abraham, que es el patriarca primario del pueblo judío. De él viene todo el pueblo judío, Abraham, y se nos narra que sale de su tierra natal, de Ur de los Caldeos, Ur Kasdim, y toma a su familia, a su esposa, y van camino a la tierra prometida, a la tierra que el Creador mostrará. Es desde luego camino hacia el oeste. Y sabemos que una vez que llega a la tierra prometida, no permanece ahí, dice que había escasez de alimentos y se va a Egipto. Y ahí hay un incidente con el faraón, en donde, y aparentemente esto Abraham lo sabía, y previene a Sara y le dice, tu belleza es tan grande que pones en peligro mi vida, así que diremos que eres mi hermana. Y justamente esto es lo que sucedió. Faraón es atraído fuertemente por Sarai, y finalmente vienen una serie de plagas, y Faraón deduce que es precisamente porque Sarai no le está permitida a él, y inclusive le llama la atención a Abraham diciéndole, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Por favor, vete de aquí, te doy lo que quieras y vete de aquí. Así que Abraham sale de la tierra de Egipto, dice, y asciende hacia la tierra de Israel. Y hay una serie de situaciones que suceden allí. Hay la guerra de 4 reyes contra una alianza de 5 reyes, y pues situaciones que nos describe la Torá y que tienen un significado muy profundo y de las cuales hablaremos. En primera instancia, esta idea de Lech Lecha, vete hacia ti. La Torá no usa términos eufemísticos, poéticos, nada más porque sí. Así como dice Lech Lecha, o en algún otro momento Shlach Lecha, mándate a ti mismo, o Boel Paró, en lugar de Lech le Paró, ve a Paró, dice ven hacia Paró, y cosas de este tipo que quizá gramaticalmente no sean muy apropiadas, pero la Torá no es precisamente una poesía, y todas las letras y todas las palabras tienen una razón de ser. Así que cuando aquí se nos dice Lech Lecha, se nos está dando esta idea de un viaje interno de cada uno de nosotros. Desde luego, Abraham hizo una tarea para toda la humanidad, pero esta tarea la tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros nacemos en este lugar que es perfecto para hacer nuestra corrección. Y ello no quiere decir que es el lugar más cómodo
o el lugar en donde más fácilmente hacemos nuestras actividades. Al contrario, muchas veces es este seno íntimo en donde nacemos que nos proporciona todos los retos, algunos de ellos pensamos casi insalvables. Es este grupo de personas que nos rodean cercanamente, este ámbito, esta circunstancia en la que nacemos, que no es aleatoria, no es una casualidad, está perfectamente establecida en el plan maestro del Creador para cada uno de nosotros, en donde justamente es en estos ámbitos familiares íntimos donde nacemos que tiene mucho que ver con la corrección que venimos a hacer. Y sin embargo aquí tenemos este ordenamiento de Dios hacia Abraham de salte, vete de tu tierra, vete de tu patria, vete de la casa de tu padre. Y esto es claramente una invitación muy profunda para cada uno de nosotros de romper los esquemas iniciales, porque no venimos a ser buenos y bonitos y quedarnos donde estamos, venimos a ser mejores, venimos a superar aquello de lo cual partimos. Nuestra nacencia es un punto de partida, pero definitivamente no es donde nos tenemos que quedar, tenemos que avanzar. Y este es el ordenamiento. Abraham entonces toma a su esposa, a su sobrino, al hijo de su hermano Lot, se llama, y toman el camino a la tierra prometida. Además aquí, desde luego, hay una de las 10 pruebas que el Creador le pone a Abraham. Una de ellas, desde luego, eventualmente, más adelante, es el amarre de Isaac y el ordenamiento de sacrificarlo, y otros más, pero aquí pues es abandonar la casa de su padre, irse y a un lugar en donde además no se le señala en un principio, el Haaretz Asher Areka, la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Quién de nosotros, la verdad, se levanta un día en la mañana y escucha un mensaje y estando totalmente inspirado, pues parte a cualquier lugar? ¿No? Es así como el poeta español, no recuerdo quién, que decía: voy a salir de mi casa y al primer perro callejero que encuentre voy a seguirlo, sea derecha o sea izquierda. Un poco en esta postura existencialista de encontrar aquello que el Creador quiere para cada uno de nosotros, y esto tiene que ver con el abandonarnos total y absolutamente a su voluntad. Y esta es una de las primeras pruebas que se le pone a Abraham, entre otras, es el abandonar la casa paterna sin decirle a dónde va. Y simplemente toma un rumbo y yo te voy a decir a dónde vas. Esto implica una enorme capacidad de certeza. Los cabalistas nos dicen que mientras Abraham estuvo en Ur, él estuvo en pequeñez de conciencia, katnut. Y solo es cuando tiene este despertamiento interno que Abraham deja la tierra de Ur y se va hacia la tierra de Israel, que empieza este crecimiento en conciencia. Desde luego, este crecimiento en conciencia implica como primer lugar el aspecto de la certeza total. Este es un entrenamiento que dura toda una vida.
Nadie de nosotros se vuelve un experto en certeza. Y la verdad es que en cada momento tenemos que recordarnos que el Creador está en nuestras vidas, y justo al nosotros estar convencidos de ello es lo que sucede. Nosotros somos copartícipes para que ello suceda, y entonces si nosotros sabemos que aunque no tengamos un destino establecido, hay desde luego una compañía de parte del Creador. Muchos de nosotros, la gran mayoría diría yo, no estamos ante esta disyuntiva de un día salirnos de nuestra casa y no sabemos al destino al que vamos a llegar. Casi todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer todos los días, pero la verdad es que muchas veces no sabemos qué es lo que va a suceder con aquello que estamos haciendo. No sabemos el resultado, no sabemos y no estamos muy seguros de qué va a pasar el de mañana o dentro de una semana o dentro de un mes. Y en términos generales, las personas, los seres humanos, nos angustiamos de enfrentarnos a un futuro incierto. Y esto ha sucedido siempre. Desde luego hoy, en este mundo tan ágilmente cambiante, pues es todavía más notorio. Y hay momentos en que verdaderamente tenemos una situación donde no claramente vemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos exactamente cuál será el resultado de nuestra acción en un momento dado. Y sin embargo, aquí el mensaje es hermoso, porque hay veces en que no todo lo podemos saber con nuestros 5 sentidos, y sin embargo abrir el corazón y saber que si estamos en un determinado lugar y que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos hecho razonablemente nuestra mejor tarea, seguramente habrá algo maravilloso que va a aparecer en nuestras vidas. El vivir una vida espiritual significa saberse enfrentar a lo que no vemos con claridad, saberse enfrentar a lo incierto. En realidad, de lo incierto pueden salir cosas maravillosas. En nuestra vida estamos acostumbrados a solo navegar robóticamente y somos seres de rutina. Y desde luego nos incomoda en términos generales, a unos más y otros menos, el que no tengamos clara un destino y un lugar a donde llegar. Pero, vuelvo a repetir, en la vida muchas veces esto quizá no es lo que sucede cuando nos levantamos y sabemos que tenemos que ir a la oficina o al trabajo o a la escuela o a cualquier otro lugar, pero en realidad, ¿cuántas veces desconocemos los efectos de nuestras acciones? ¿Cuántas veces desconocemos aquello que va a venir? Es como un aspecto de oscuridad. Y dicen los maestros cabalistas que de estos aspectos de oscuridad, de estos aspectos de encrucijada en donde no es muy claro para dónde vamos, es que salen las mejores propuestas. Es cuando nos armamos de total certeza y sabemos que en realidad no puede haber nada en absoluto que no sea nuestro triunfo y nuestro éxito. Pero debemos permitir que esto suceda.
De esta oscuridad es así como salió la creación. Un poco debemos permitir que nuestra vida opere este aspecto del yesh me'ein, de algo que sale de la nada. Y con esto no estoy favoreciendo una vida desordenada o bohemia, claro que no estoy hablando de esto. La verdad es que la vida nos pone retos suficientemente importantes y no necesitamos llevar una vida bohemia, aun cuando llevamos una vida ordenada, una vida en donde estamos orientados a resultados y en donde queremos obtener ciertos logros, y aún así hay momentos en que no tenemos nada claro para dónde vamos, ¿no es cierto? Y es en estos momentos donde hay el potencial de ir al mejor momento, de ir al éxito más grande y más rotundo, de celebrar el milagro más grande. Solo es cuestión de que lo dejemos pasar. El recorrido de Abraham hacia la tierra de Israel, pasando desde luego antes o posteriormente por Egipto y luego regresar. Y Egipto, sabemos, tiene una connotación espiritual de estrechez de conciencia. Todos los patriarcas, a excepción de Isaac, pasaron por Egipto. Abraham, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, todos ellos tuvieron que pasar por Egipto. Y Egipto no solo es este lugar en el norte de África, sabemos, es esta mentalidad de estrechez, esta mentalidad que tenemos que visitar y muchas veces tocar fondo en ella, para luego reinventarnos y salir. Y desde luego este es un mensaje también muy importante. Cuando nosotros nos enfrentamos a los aspectos de nuestra estrechez, de nuestro ego, y en lugar de tener una actitud de avestruz en donde ponemos la cabeza en la tierra y pensamos que así se resuelven las cosas, nosotros nos enfrentamos, nosotros damos soluciones, nosotros nos reinventamos, como hemos dicho, entonces salimos más fuertes, más poderosos, más vigorosos. Nos dicen los sabios que a la salida de Egipto, Abraham era un hombre mucho más consciente. Tenemos también que al llegar a la tierra de Israel, Abraham tiene que participar, aunque sea lejanamente, de la guerra de estas coaliciones de reyes, 5 contra 4, son 9 reyes. Sin embargo, cuando leemos lo que el Arizal dice de estos reyes, lo relaciona justamente con los 7 reyes de Edom, con estas vasijas primigenias que no pudieron contener el fulgor del Creador y reventaron. ¿Y por qué son 9? Dice, porque es una expansión del nombre del Creador. Y son 9 letras, pero en realidad habla de estas 7 vasijas que no pudieron contener el fulgor del Creador. Y hay estas luchas intestinas entre ellos, y finalmente el grupo de Amrafel vence al grupo de los sodomitas, en fin. Esto para entender que, de nuevo, este aspecto del deseo intenso de recibir, representado por estos 9 reyes, un deseo de recibir impuro, tiene que ser transformado.
Este deseo impuro es el muro contra el que a veces nos damos. Si nosotros revisamos nuestra historia personal, veremos que nos hemos dado de frentazos en ocasiones y hemos aprendido algunas y otras no. Pero muchas veces estos aspectos en que nosotros hemos provocado nuestra propia dificultad no es más que una expresión de nuestro deseo impuro, de nuestro deseo egoísta. Y generalmente todos estos aspectos en donde hay caídas y hay fracasos, independientemente que luego nos levantemos y sean un escalón para un triunfo, pero no hay realmente un efecto negativo sin que antes haya habido una transgresión. Y en este caso estamos hablando de estos aspectos del manejo del deseo que aparecen también en esta porción del Lech Lecha. Tenemos que inclusive las fuerzas de la impureza, si nosotros estamos haciendo el trabajo, se coluden para hacernos el bien. Y muchas veces tenemos que estos aspectos que no entendemos son aspectos instrumentales que en un principio se ven mal, pero que al final nos damos cuenta que son fuerzas que inciden para nuestro bien. Por ello, nunca hay que volver atrás y regodearse en la victimez y me pasó esto y lo otro, puesto que todo lo que pasa, todas estas fuerzas, en este caso, las que representan a estos 9 reyes que entraron en conflicto, y que hablan de los aspectos retadores, hablan de los aspectos difíciles de la vida, hablan de la inconsciencia. Sabemos que también son peldaños para llegar a un mejor nivel. Y así, todo lo que sucede en nuestra vida, en realidad, depende de la calificación que nosotros hacemos de ello. Si nosotros calificamos algo como que es un problema, será un problema. Si nosotros calificamos algo como que es negativo, malo, derrotante, ciertamente lo será. Pero si nosotros vemos que de esta confabulación de situaciones, el cosmos no está más que regalándonos el siguiente nivel, y lo celebramos, y lo vemos con esos ojos, entonces llegaremos a otro momento que aquí en esta perasha está representada por una situación similar a la que Abraham pasó en Egipto. De nueva cuenta llega ante uno de los pueblos cuyo rey es Malquisedec y vuelve a decirle a Abraham lo mismo a Sarai: por favor, no digas que eres mi esposa, que eres mi hermana, porque tu belleza es tal que quizá quieran matarme para quedarse contigo. Y en esta ocasión fue Malquisedec quien pretende a Sarai y posteriormente se entera de que es esposa de Abraham y en este caso se acerca a él y lo bendice y tiene una actitud mucho más amable que la de Faraón. Lo bendice, quiere compartir con él sus riquezas y entendemos, según los secretos, que Malquisedec no es más que el
el hijo de Noah, Shem, se nos dice, que a su vez es un progenitor de Abraham, porque Abraham desciende de Shem. Así que imagínense, Melquisedec, seguramente bien entrado en años, viene a bendecir una vez más a Abraham como producto de su entrega a resolver los retos que el Creador le propone. Y él es esta personalización de la corona del triunfo que recibimos todos cuando no nos amilanamos, cuando, como decimos vulgarmente aquí en México, no le sacamos al parche, nos enfrentamos y resolvemos las cosas de frente. Y nos enfrentamos con nosotros mismos y somos sinceros y no le echamos la culpa a nadie más. Sabemos que lo que se presenta tiene que ver con nosotros y nosotros somos responsables de ese momento y de esa situación. Así que, como premio, Abraham recibe la bendición de alguien que pudo haber sido su enemigo y que se comporta como uno de sus grandes amigos. De nueva cuenta, algo que es retador, algo que pudiera ser destructivo, alguien que pudiera ser tu enemigo, de repente se convierte en otro peldaño para ir hacia adelante. Y es aquí donde Hashem le dice a Abraham, desde luego después de valorar que a su muy elevada edad, casi centenario, igualmente su esposa, pues no habían podido concebir ningún hijo. Y dice, Vayotzeoto ahutza, y sacó Dios a Abraham hacia afuera, así dice. Y le dice, ¿ves el cielo? ¿Puedes contar las estrellas? No puedes contar las estrellas. Pues así como no puedes contar las estrellas, y así como tampoco puedes contar la arena que está en las orillas del mar, así de esa manera incontable será tu descendencia. Pero pues ni siquiera tengo un solo hijo. Así que Hashem le dice, ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y posteriormente a Sarai le dice, ya no te llamarás Sarai, te llamarás Sara. Sabemos que el resultado feliz es que conciben a esta muy elevada edad física a su hijo Isaac. Antes de ello, sin embargo, Sara le da a Abraham a su asistente, a su doncella, Agar, para que cohabite con Abraham y pueda concebir. Y sabemos que de ahí sale un hijo llamado Ismael. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años, imagínense. En esta perashá se nos informa que Hashem le dice a Abraham que tiene que circuncidarse y circuncidar a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa. Imagínense a esta avanzada edad, Abraham se circuncida y ya no es Abraham, es Abraham. Se le cambia su nombre y Sarai ya no es Sarai, es Sará. Y este evento de la circuncisión, que muchos hoy asocian con un tema posiblemente higiénico, y nada tiene que ver. Hoy la ciencia nos dice que en realidad hay controversias si es más o menos higiénico el que el miembro masculino sea o no circuncidado, pero realmente esto es irrelevante para el objetivo.
Este pacto entre el Creador y Abraham es sellado en su carne con la remoción del prepucio. Sabemos que el órgano masculino representa la Vav del nombre, representa a Zeir Anpin, representa a este canal de donde emana la luz más elevada, y esta luz es depositada en nuestro mundo físico. Esta relación entre el aspecto sexual y el aspecto de la creación es cercana, porque entonces resulta que el órgano masculino se convierte en un conducto de luz, en un conducto de vida, en un conducto de expresión, de continuidad. Y se nos dice que justo en esos lugares en donde hay aperturas, en este caso en los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer, ahí también mora el Satán. Y el Satán sabe que esos lugares es donde se expresa con mayor intención y con mayor intención y mayor, podríamos decir, intensidad también, el aspecto del deseo. Y es ahí donde el Satán se ubica para recolectar aquella luz que no es manejada en forma consciente y elevada a través de un mal uso de la energía sexual. Y por ello es en este lugar justo en donde se hace el Brit Milá. Y el Brit Milá, sabemos, es la remoción de esta imperfección que justamente fue desarrollada por Adán. Adán, se nos dice en el principio de los principios, no tenía prepucio. Y este prepucio fue y saltó, así se dice, a su órgano viril en el momento del pecado, en el momento en que él comió del fruto prohibido, y ya hablamos de ello en nuestra entrega sobre Bereshit. Quiere decir, el prepucio masculino es la expresión del deseo de recibir para sí mismo, y por ello tiene que ser removido. Esta remoción es a través de un evento que se llama Brit Milá, que justamente es el que Abraham hace consigo mismo y con todos los varones de su casa, y desde luego con Ismael teniendo 13 años. Y es la separación entre la luz y la oscuridad, es la separación entre el aspecto de la pureza y de la impureza. Y es por ello que es tan importante que entendamos la naturaleza profunda espiritual del Brit Milá, de la circuncisión, que nada tiene que ver ni con un aspecto religioso, costumbrista, y mucho menos con un aspecto higiénico. Tiene que ver con un aspecto energético, en donde a través de este evento que es el Brit Milá, la circuncisión desarrollada con esta conciencia, hay esta separación del aspecto de la luz y del aspecto de la oscuridad. Pero no antes, y vuelvo a repetir, a aludir a este tema de Vayotze oto ahutza, y Dios sacó a Abraham y le mostró el firmamento y le habló sobre lo incontable del polvo y de las arenas de la orilla del mar, para entender que fue justamente el Creador quien infundió a Abraham y a sus descendientes la capacidad de estar fuera de la influencia determinista y robótica del patrón astrológico, por ejemplo. Desde luego, cuando nosotros nacemos, somos infundidos por esta energía que incide
en ese momento de nuestro nacimiento de toda la estructura astrológica y planetaria desde el punto de vista espiritual. Si nosotros no hacemos un esfuerzo consciente, seremos robots del cosmos y no lograremos nuestra misión. Aquí en esta semana que estudiamos Lej Lejá, Ve a ti mismo, uno de los aspectos es de que tenemos que salir de nuestras propias limitaciones, salir de nuestra propia caja lógica, salir de aquello que concebimos como creencias que nos autolimitan y nos impiden ser esa persona poderosa, esa persona creativa que venimos a ser. En esta semana tenemos esta fuerza, este fulgor que nos da el Creador justamente para hacer este esfuerzo de salirnos de la influencia determinista del cosmos, de verdaderamente asumir nuestro libre albedrío. Y es cuando acto seguido se nos habla del aspecto de la circuncisión. Podríamos decir, bueno, es que el ser humano, el cuerpo del hombre, pues viene así naturalmente. ¿Por qué? Que no es perfecto, que no hay que hacer algo, porque hay que hacer algo para corregirlo. Y esta es una de las grandes lecciones que nos dan nuestros sabios. Sí, el cuerpo es perfecto, la creación es perfecta, pero también dentro de esta posibilidad de la perfección del cuerpo hay la noción de nuestra participación para expresar esta perfección. Y con todo el respeto para las diferentes creencias y tradiciones, sin embargo, el Brit Milá supone justamente esto que estamos diciendo, el poder ir en contra de lo que pensamos que es natural y que muchas veces sucumbimos cómodamente a ello, entendiendo de que todo puede ser perfeccionado. Y para ello se muestra nuestro cuerpo, así venimos, pero hay un mandato de arreglar una parte, ¿verdad? Desde luego este mandato solo opera, parece esa parte, el prepucio del órgano viril masculino, y para ningún otro. Desde luego en la tradición judaica está absoluta y totalmente prohibido el tema, por ejemplo, la circuncisión femenina y este tipo de cosas. Algunos de estos rituales que se practican en ciertas sociedades, pero desde luego que no es el caso, ni es la prescripción. El Brit Milá exclusivamente es la remoción del prepucio en el órgano masculino. Y finalmente entonces se refiere a esta posibilidad de perfeccionarnos, de no pensar que porque algo se da por naturaleza no puede ser inclusive mejorado. Y esto tiene que ver con salirnos de esta postura en donde somos robots de un ámbito que nos determina, nos guía como si fuéramos robots desde que nacemos hasta que morimos. La verdad es que sin hacer este ejercicio de Lej Lejá, de ir hacia nosotros, de romper con los esquemas iniciales, de reinventarnos continuamente, de autoobservarnos, de ir y conquistar los retos voluntariamente antes de que la vida nos conquiste, el crear inclusive estos retos para ir y conquistarlos y adoptar esta postura de causa y de co-creadores que somos. En el entendido que a eso venimos, y si no lo hacemos, y la verdad es que no lo hacemos, es la
parte cómoda de todo esto y es la parte no espiritual. Entendemos que el camino espiritual no solo es un camino de meditación, no solo es un camino de estudio, es un camino de enorme esfuerzo. Es un camino en donde voluntariamente adoptamos retos, en donde voluntariamente nos ponemos a prueba, así como Abraham. Es un camino en donde continuamente este aspecto de Lej Lejá, ir hacia nosotros mismos, para salirnos de la rutina, para salirnos de aquello que es bien conocido, pero que no hace mucho por nuestra elevación, y tomar el camino arduo, difícil, muchas veces, de la responsabilidad, el camino arduo y difícil del compromiso, el camino arduo y difícil de la consistencia. Y esta es la energía de Lej Lejá. ¿Preguntas o comentarios? A mí, Isaac, no me queda claro lo de los reyes. Eran 7, pero representan 7 o 9, no sé, pero representan ese no haber podido manejar bien el deseo. Sí. En realidad es una coalición de 4 reyes contra 5 reyes. Te puedo dar el dato. Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Eran un grupo. Y el otro grupo con el que lucharon era Berá, rey de Sdom, Bishar, rey de Amorá, Shinav, rey de Adma, Shemever, rey de Tseboim, y Belá, rey de Tzoar. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, lo vimos en el momento de platicar sobre Bereshit, que hablamos de estos 7 reyes de Edom. Todos ellos son de la región de Edom. Sin embargo, aquí tenemos 9 reyes. Pero las expresiones del nombre del Creador, nos dice el Arizal, son 9 letras. Entonces, en esta ocasión, aunque estamos hablando de 7 vasijas, están representados por estas 9 letras y estos 9 reyes. Al final, estamos hablando de lo mismo según Itzhak Luria. Quiere decir, estamos hablando de estas fuerzas de deseo iniciales que se destruyeron en este conflicto interno. Fueron destruidos porque no supieron contener el aspecto de la luz. Y por ahí entonces tenemos otro personaje que es Abraham, que en cierta forma representa a esta octava vasija que en otro momento se llama Ben-Hadar. Y Abraham viene y sí hace la corrección de todo ello. Y sí hace este trabajo del manejo del deseo de recibir para sí mismo, en el que estaba sumido cuando vivía en Ur de los Caldeos y en donde era un miembro más de esta sociedad, que estaba en la conciencia de los ídolos, de la idolatría y demás, y que, según nos cuentan nuestros sabios, él mismo cambió, ¿verdad? Estando allí, él mismo en algún momento destruyó todos los idolillos que estaban en el taller de su padre, Terach. Y cuando Terach entró y vio esa destrucción, increpó a Abraham, y Abraham le dijo: mira, ese idolillo que tiene un palo destruyó a los demás. Y Terach dijo: no, eso no es posible, no se pueden mover. ¿Y en ellos crees tú?
¿Estos ídolos son tus dioses? Ahí es donde empieza a haber este crecimiento, este abandono de la inconsciencia por parte de nuestro padre Abraham. Y desde luego todo el camino, desde salir de Ur-Kasdim y llegar a la tierra de Israel, pasar a Egipto, regresar a la tierra de Israel, y todo lo que viene en adelante, hace que establezcamos a Abraham como esta vasija pura de la cual deriva todo lo que va a pasar. En Abraham está la semilla de Isaac y está la semilla de Jacob, desde luego, que en conjunto se establecen como los patriarcas y que representan la vasija reconstituida, esta vasija que sí es capaz de contener el flujo del Creador, porque hay la conciencia dadora, la conciencia cósmica de la unicidad de la creación a la cual finalmente hay que servir. Y desde luego Abraham es el primer servidor en este sentido. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.